Muy buenas noches, encontrados y conectadas de todo Latinoamérica. Y de todos los países en el mundo que hablan y entienden el idioma español, donde quiera que estén, hasta en China. Quien nos entienda en español en China se conecta por YouTube y sigue esta transmisión. Y sabe que a esta hora, a las 7, estamos en Encontrados y Conectados. Así es. Esta noche estamos presentando la número 75, Sachenita. Ya estamos en la entrega número 75, uno de esos números simbólicos, rumbo ya al 100, si Dios quiere. Con Dios delante. Esta noche, invitado muy especial, pero antes de ello vamos a dar gracias a Dios. Como ustedes saben, el movimiento, iniciamos con nuestra oración. Y es una oración que hacemos como cada domingo. Nuestra Madre Iglesia Católica nos pide poner en intención este tiempo de pandemia y a todas las personas que de una manera u otra están padeciendo víctima de la COVID-19. Tanto las personas que están enfermas, pedimos también y ponemos en oración como cristianos. Por fe sabemos que quienes han partido, han perdido la batalla con esta enfermedad, confiamos en que estén pues en la presencia del Señor, y también seguimos pidiendo su misericordia para que podamos pronto pues sortear esta batalla, este desafío que como humanidad tenemos. Nos ponemos en la presencia del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay algunos anuncios antes, antes de entrar en materia. Pero antes de iniciar y entrar en materias, los que nos están acompañando en las redes, acuérdense de suscribirse al canal, darle a la campanita para cuando estemos transmitiendo le llegue la señal, y siempre darle a la manito de me gusta. Exacto, pues el lenguaje, el argot de las redes. Ya tenemos que adaptar el argot de las redes. Suscríbase, denle like y comparta, porque también eso es algo importante. Estamos haciendo Encontrados y Conectados. Es una propuesta del movimiento Encuentro Matrimonial Mundial de República Dominicana, la Arquidiócesis de Santo Domingo, para todo el mundo, pero que no se queda solamente en nosotros, los miembros de este movimiento Encontrados y los matrimonios que pertenecemos a él, sino que es una propuesta de formación, de información para todas las parejas, matrimonios y familias del mundo. Entonces, compartan, sigan suscribiéndose y vamos a hacer de esta buena noticia y de las cosas que queremos para transformar nuestro mundo y transformar nuestras relaciones. Vamos a seguir entonces combatiendo la desinformación y la mala información con cosas buenas. ¿Sí? Positivas. Esta noche tenemos muy buenas noticias. El Encuentro Matrimonial Nacional finalizó lo que son las jornadas de completar lo que son los nuevos directivos de las diferentes arquidiócesis del país. Finalizamos con la arquidiócesis de Santo Domingo y fueron seleccionados. O sea, ya tenemos pareja y tenemos sacerdote en la arquidiócesis de Santo Domingo de Encuentro Matrimonial, con lo cual ya toda la renovación del liderazgo del movimiento pues ha sido completada. Y tenemos fin de semana también. ¿Cuándo hay fin de semana? Tenemos el fin de semana finales de agosto. El último fin de semana de agosto. El 367. En vivo y a distancia. Mantenemos todavía esta vía hasta que los centros de
Las casas de retiro. Las casas de retiro abran, pero nosotros seguimos nuestros fines de semana a través del vivo a distancia por esta vía. Eso significa que vamos a ser invitantes y todos los encontrados sabemos que el fin de semana es una experiencia, un retiro para los que nos escuchan por primera vez, es una propuesta de retiro para las parejas que durante, en este caso en vivo y a distancia, durante 4 jornadas, 4 días, de jueves a domingo, les damos la oportunidad de que vivan un espacio de diálogo y de compenetración entre ellos mismos. Pero no lo vean como 4 días corridos, es jueves en la noche, viernes en la noche, sábado y domingo. Así es, o sea, vamos a darnos la oportunidad de vivir esta experiencia y de seguir buscando. O sea, nuestra meta es ser el mejor matrimonio posible. Entonces, todas las herramientas que tenemos a mano, y Encuentro Matrimonial ofrece varias herramientas, pues queremos que cada vez más parejas puedan aprovecharlo. Entonces, vamos a invitar, vamos a promover esta experiencia de fin de semana en vivo y a distancia, ¿cierto? Así es. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Claro que sí. Entonces, nosotros esta noche, los que han visto la promo, pues han visto que queremos hablar de cultura de paz. Cómo construir una cultura de paz desde las familias. ¿Y esto por qué? Porque en los últimos tiempos hemos visto cómo nuestra sociedad, en el caso de República Dominicana, y estoy segura que en muchos otros lugares pues sentimos igual, cómo nuestras sociedades están cada vez más irritadas. Tenemos y estamos normalizando situaciones de violencia, desde violencia verbal hasta lamentablemente violencia física que termina muchas veces en situaciones lamentables. Esta violencia no es casual, responde a una serie de patrones, de conductas aprendidas, pero sobre todo también responde a una serie de estímulos dentro de las casas y fuera de ellas de los que estamos siendo bombardeados todos los días. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer desde nuestras familias? ¿Qué hacer como matrimonios para tratar de transformar este modelo que estamos viendo en nuestra sociedad de conductas que no nos están conduciendo a llevarnos de una forma más armoniosa para ir cambiando pues las narrativas e ir cambiando nuestros estilos de comunicación? Y Encuentro Matrimonial, que es un movimiento orientado hacia el diálogo, la construcción de comunicación en la pareja, en el matrimonio, pues no podía quedarse ajeno a esta realidad que vivimos y cómo nosotros también presentar propuestas. Entonces, esta noche tenemos el placer de contar con un invitado que es, yo diría que una autoridad en el tema en República Dominicana, porque es una persona, es un psicólogo reputado, experto en relaciones humanas, o sea, es un especialista de gestión de recursos humanos, pero también ha dedicado mucho tiempo de su quehacer profesional, pues a formarse en análisis transaccional, en relaciones, y ha desarrollado incluso una serie de talleres y de experiencias formativas que comparte con diferentes grupos sobre cómo tener una comunicación no violenta, o cómo construimos una comunicación no violenta. Entonces, esta noche nos sentimos sumamente halagados de que esté con nosotros el licenciado Luis Eduardo Holguín Veras Martínez. El licenciado Holguín, como muchos lo conocerán en el ambiente pues de la gestión humana y del coaching y de todos estos temas formativos, que pues va a compartir con nosotros. Hoy escucharemos mucho, yo creo, las palabras equivalencia, relaciones de equivalencia, cómo hacemos ese equilibrio en nuestras relaciones interpersonales, pues precisamente para evitar generar situaciones de violencia o para combatirlas, por lo que les invitamos a que tan pronto él comience a hablar, cuando vayan surgiendo preguntas, escriban en nuestro chat, los que están conectados a nuestra sesión Zoom, o los que nos están siguiendo a través de las redes, pues escriban sus preguntas
para que al final de esta disertación podamos compartir con el licenciado Holguín canalizar esas preguntas de ustedes hacia él, que no nos quedemos con dudas, y si nos quedamos con dudas, pues le buscaremos la vuelta. Pero lo importante es que esta noche podamos tener la oportunidad de aprovechar esta conferencia y que sea pues para nosotros un aprendizaje y un compromiso para cada vez ser personas que transmitimos paz. Licenciado Holguín, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es de mucho agrado poder compartir con toda la población que nos sigue este tema, que es tan necesario, como ustedes han dicho, en todos nuestros países, porque lamentablemente es un tema que para muchos otros países de Latinoamérica, pues es un verdadero problema. Y esto de construir cultura de paz desde la familia, pues es un tema importante y trascendente, porque la familia constituyen el principal núcleo social. Y es ahí donde tenemos la gran oportunidad de modelar un comportamiento diferente, un comportamiento que permita desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, como vamos a ver, que puedan realmente permitir que las personas, que nuestros hijos, que nosotros podamos actuar de una forma diferente. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de construir una cultura de paz. Y me gustaría comenzar rápidamente comentando qué es cultura de paz, y sobre todo en el contexto familiar, pero la cultura de paz trasciende a la familia e impacta a todos los colectivos, a todas las personas. Para las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos, es decir, competencias que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Y fíjense que en este concepto de las Naciones Unidas no limitan el tema de la cultura de paz solo a las personas a nivel individual, sino que entran los grupos y ahí cabe la familia y entran incluso hasta las naciones, las comunidades. Y es que la cultura de paz no es un asunto exclusivo de algunos, es un asunto de todos. Pensando en cuál sería el propósito de esta presentación con ustedes, podemos definir que vamos a tratar de fomentar en el núcleo familiar la armonía en las relaciones interpersonales y contribuir a la disminución de conductas violentas a través de un comportamiento familiar e individual más hábil, responsable y sobre todo efectivo. Entonces, podríamos resumir aquí esquemáticamente que vamos a hablar de buscar armonía en los valores y con una fuerte autoestima. Si nosotros le damos eso a nuestros hijos, si nosotros les llenamos su mochila interior con todo esto, cuando él tenga que tomar sus grandes decisiones en la vida, en la mayoría de las cuales nosotros no vamos a estar al lado de ellos, ellos tendrán las referencias por parte nuestra para saber qué actuar, cómo actuar, qué decidir. Y el otro elemento que tiene que ver mucho con la responsabilidad y que no podemos perder de vista son los valores. Los valores son imprescindibles en esa mochila, en ese comportamiento que nos puede permitir construir una cultura de paz, evitar el comportamiento violento. Cuando hablamos de efectivo, hacemos referencia a una palabra que ya fue mencionada anteriormente, la equivalencia, y vamos a hablar de ella más adelante, la satisfacción, sobre todo la satisfacción de nuestras necesidades, tan importante, vamos a hablar de ello, y el bienestar. Una de las grandes motivaciones que tenemos los seres humanos es tener una situación de bienestar,
tener una situación que nos permita la satisfacción de nuestras necesidades. Y eso nos produce un placer, eso nos da energía, eso nos da optimismo. ¿En qué nos vamos a estar concentrando? Porque la violencia tiene muchas formas de entenderse y de analizarse y trabajarse. Aquí nos vamos a estar centrando en la violencia en las relaciones, la cultura de paz en las relaciones y su repercusión en las relaciones. Hay una pregunta que me encanta hacer en este momento cuando hablamos de que nos vamos a estar centrando en la violencia en las relaciones, y es ¿qué lugar ocupan las relaciones en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupan las relaciones en tu vida? No vamos a poder ahora interactuar con ella, lo hacemos cuando tenemos un taller con más tiempo, pero quiero que cada uno piense rápidamente las relaciones con tus familiares, con tus amigos, con tus relacionados, ¿cómo son? A lo largo de impartir talleres sobre este tema, hemos ido caracterizando algunas de las respuestas más frecuentes o quizás más características de distintos modos de relacionarnos. Una de ellas, le llamamos así porque fue la expresión que usó una señora que nos sirvió de guía para enmarcarla. Ella dijo, a según la otra persona. Y se refería a que ella bailaba la música que tocaba el otro. Si él me llama, ella me llama, yo hablo. Si él me busca, pues nos juntamos. Si él me invita, pues salimos. Y todo depende del otro. Y cuando ella hablaba y explicaba esa forma de relacionarnos, yo pensaba, ¿cuánta gente somos así? Y yo mismo identifiqué muchas relaciones que valoro en donde yo actuaba según el otro se acercaba, según el ritmo y la forma y la intensidad que la otra persona trazaba. Y es una primera forma de relacionarnos, a según el otro trace la pauta. Una segunda forma es como un agricultor. Y ustedes saben que el agricultor, antes de cosechar, tiene que hacer muchas cosas. Invierte mucho tiempo, trabaja todo el proceso hasta culminar con el fruto que él cosecha. Y muchas personas, y dentro de esa yo siempre comento que puedo poner de ejemplo a mi esposa, que es una persona que invierte tiempo en sus relaciones. Es una persona que recuerda los cumpleaños, es una persona que llama frecuentemente a sus familiares, a sus amigos, que mantiene contacto. Entonces es una persona que invierte en las relaciones y esa inversión en las relaciones produce un resultado de tener círculos de relaciones, círculos de amigos, círculos de compañeros de trabajo que se mantienen conectados y apoyándose y creciendo juntos. Otra forma importante es como un cultivador de bonsái, como alguien que cultiva un bonsái. El bonsái son esas plantas que se cultivan para lograr una apariencia de mayor edad que la que en realidad tienen. Y aunque los bonsái pueden durar muchos años, gracias al cuidado que sus propietarios les dan, sus cultivadores les dan, lo cierto es que el bonsái, aunque es muy atendido por sus cuidadores, por sus cultivadores, el bonsái no crece de forma espontánea, de forma natural, sino que el cultivador le va dando forma, lo va podando, le va podando incluso hasta las raíces, las hojas, las ramas, para que tenga una determinada forma que es la que él quiere. Y a veces en las relaciones ocurre igual. Hay personas que cultivan una relación, invierten mucho tiempo, pero quieren que esa relación siga el curso que ellos quieren y sea de la forma y bajo las características que ellos quieren. Y terminan siendo muchas veces violentos con la persona con la cual se relacionan porque quieren siempre imponer su voluntad. Una forma que agregamos recientemente, producto de una interacción muy rica en un taller, fue por el modelo de por la pantallita. Y se refiere a todas esas formas de relacionarnos que priorizan
la conexión a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología. Y no tiene nada de malo ese sistema de comunicación si entendemos que tiene limitaciones, si entendemos que no es lo mismo, no tiene el mismo impacto, la misma seguridad, este tipo de relación que las que se tienen presencialmente, tú a tú, cara a cara, y presenta la posibilidad de muchos engaños, de muchas alteraciones. Recientemente vi el caso de una persona que es una influencer, una youtuber, que grababa sus videos a través de filtros, y entonces ella era muy diferente a la imagen que proyectaba a través de sus videos. Entonces, las relaciones podemos nosotros prestarle una atención diferente, y dependiendo de la atención que nosotros le presentemos va a ser nuestra repercusión. Esta es una imagen que me pareció muy interesante. La niña que está retirada no tiene ningún dispositivo, no está atento a los medios de comunicación, y una de ellas le dice: ¿por qué sonríes si nadie te quiere? Y ella está sonriendo, y la respuesta es muy interesante: no es verdad, me quiero yo. Entonces es algo interesante para reflexionar. Hoy en día el control o la fuente para nuestra satisfacción la estamos volcando hacia afuera, y son los likes que me dan los demás, son los views que tienen mis expresiones las que yo valoro. Vemos personas haciendo barbaridades, conductas impropias, en donde en el fondo lo único que están buscando es que sean temas de conversación. No les importa si es positivo o negativo lo que se dice de ella. Es que me presten atención, es que yo me convierta en tendencia. Y eso es perverso. Pero somos nosotros también parte de eso, porque nosotros reenviamos el correo, hacemos una crítica, y todo eso contribuye a estimular ese comportamiento que queremos combatir y que queremos criticar. Una pregunta obligada sería que habláramos sobre cómo podemos definir la violencia. Y hay muchas formas de definirlas. Hay incluso definiciones de organismos internacionales que son muy socorridos. Y yo voy a preferir usar esta expresión, esta definición, que la tomé de una autora española. Pilar es una experta en comunicación no violenta, y ella presenta esta definición que a mí me parece sumamente práctica. Toda expresión que lleva a otra persona a cerrarse o alejarse de nosotros. En buen dominicano podríamos decir, toda expresión que hace que la otra persona nos suba a los vidrios, como dirían los muchachos del pueblo, aunque nuestra intención haya sido otra. Es decir, cualquier comportamiento que hace que la otra persona corte la comunicación, se aleje de nosotros, interrumpa la relación que estamos teniendo, la interacción que estamos teniendo, es una conducta violenta para la otra persona. Y lo importante de este concepto es eso que dice, aunque nuestra intención haya sido otra. Me gusta poner el ejemplo de un niño que una persona tiene cargado, y nosotros nos acercamos a jugar con el niño o con la niña. Si lo hacemos de una forma muy brusca, muy rápida, con movimientos muy violentos, muy rápidos, y le hablamos en un tono fuerte, es muy probable que asustemos al niño o a la niña y que ella se retire de nosotros. Eso es un ejemplo que se nos da con mucha frecuencia de que estamos siendo violentos para ese niño o para esa niña. Sin embargo, cuando nos acercamos más pausados, cuando hablamos en un tono de voz más suave, cuando nos movemos con movimientos más suaves, podemos fácilmente acercarnos y ganarnos hasta que ese niño o niña venga con nosotros a nuestros brazos y podamos jugar mucho más intensamente con él. Con respecto a la conducta violenta, muchas veces pensamos que nosotros no estamos teniendo participación en incidentes violentos. Y es muy importante que tengamos en cuenta que podemos participar en incidentes violentos de muchas formas. Una primera forma es como emisor.
cuando somos nosotros los que tenemos un comportamiento violento para los demás. Otra forma es como receptor, cuando recibimos de otra persona un comportamiento violento, pero también podemos participar como observadores. Y hoy en día muchas personas participan en comportamientos violentos como observadores y no solamente observan, sino que graban. Y no graban con una intención de documentar la agresión, de servir como evidencia de denuncia, sino como un hecho de pura ganancia social para compartirlo y ganar view y ganar aceptación en los medios de las redes sociales. Muchas veces no nos damos cuenta de que las relaciones son el lugar donde se genera tanto nuestra felicidad como nuestra infelicidad. Y es triste, pero en muchos hogares, en muchas familias, nuestros miembros de la familia están cultivando en el ambiente familiar, en muchos casos, sentimientos de felicidad, pero también en muchos casos sentimientos de infelicidad. Y me gusta pedir que pensemos en un momento en donde hayamos tenido grandes sentimientos de felicidad en nuestra vida. Y cuando pensamos en un momento de felicidad, nos vamos a encontrar de que en muchos de esos momentos de felicidad que podemos identificar, nosotros tenemos 3 cosas cuyas palabras comienzan con C, que normalmente están presentes en esos eventos donde hemos sentido felicidad. El primero de ellos es la cercanía. La cercanía, aunque normalmente nos referimos a la cercanía física, la cercanía también tiene un componente emocional. Y a veces estamos al lado uno del otro, pero estamos distantes, estamos alejados. Y sin embargo hay personas que están distantes. Pienso en un amigo que su familia está fuera del país y sin embargo él se mantiene conectado con su familia y cercano a su familia. Y diariamente conoce lo que están haciendo y conversan. Y ambos, los elementos de su familia que están en el exterior y él conocen lo que hacen los otros y las preocupaciones y las alegrías de unos y otros. Entonces la cercanía es un primer elemento que está presente cuando hablamos de esos momentos de felicidad. Un segundo aspecto importante en esos momentos de felicidad es la confianza. Cuando tenemos momentos felices, la confianza es uno de los elementos que está presente. Y sin embargo, es tan importante para nuestra felicidad, es tan importante para nosotros, pero muchas veces los ponemos en riesgo por situaciones, por conductas que en definitiva no valen la pena. Entonces la confianza es un elemento que se pierde con mucha facilidad. Sin embargo, cuando se pierde, lograr reconquistarla es muy difícil, a veces incluso imposible. Y cuando se logra reconquistar, queda con dolores, queda con grieta, queda con resentimientos que afectan la relación. Por eso es tan importante enseñar en nuestra familia que la confianza es vital, que la confianza es un regalo que Dios nos da y que debemos cultivarla y cuidarla. Y tratar por todos los medios de no perderla. Y el tercer aspecto que normalmente está presente en esos momentos de felicidad es la comprensión. Es ese poder entender al otro, poder hacer empatía con la situación del otro. Esas 3 palabras, esas 3 características las podemos convertir en claves para promover la felicidad en nuestro seno familiar. La cercanía, la confianza y la comprensión. La violencia también se mide y voy a comentarles de un estudio que se hizo en el 2009 en México por el Instituto Politécnico Nacional. Ellos estudiaron las relaciones en pareja de jóvenes participantes de la comunidad escolar de ellos, tanto a nivel medio
superior como superior, y encontraron que dentro de la población que ellos entrevistaron, el 63% de los jóvenes que ellos entrevistaron habían sido víctimas de algún tipo de violencia en las relaciones. Y esas conductas violentas iban desde conductas muy ligeras como burlas y celos hasta conductas más serias como amenazas y agresiones físicas. A partir de ahí, a partir de los resultados de esta investigación, ellos construyeron lo que llamaron el violentómetro. Y es una representación de diversos tipos de violencia, como si lo estuvieran jerarquizando en una regla. Y entonces en una regla de esa de 30 centímetros, ellos clasificaron los distintos tipos de violencia a manera de ejemplos del tipo de violencia y las agruparon en 3 etapas. Una primera etapa que se refiere al tipo de conducta violenta de maltrato psicológico y emocional, es el nivel más tenue de la violencia. Ahí entran conductas como las bromas hirientes, las cuerdas. Aquí en República Dominicana somos campeones de dar cuerda y lo hacemos como una gracia. No somos conscientes de que la persona sobre la cual nos estamos burlando está recibiendo de nosotros una burla que es violencia. Y hoy le llaman en el ambiente sobre todo escolar el bullying. Entonces las burlas, las infidelidades, las humillaciones, las prohibiciones entran dentro de este primer grupo, esta primera etapa de las conductas violentas según el violentómetro. Una segunda etapa ya entra en lo que son las agresiones físicas y destrucción de artículos personales, es uno de los ejemplos que ellos ponen, los golpes de broma, que también muchos grupos lo usan frecuentemente, un cocotazo, una palmada fuerte, ya sean broma o sean reales, entran en esa segunda etapa. Y una tercera etapa que entra ya en afectar la integridad física, de ponerla en peligro, entran conductas como encerrar o aislar, amenazar, y las amenazas son tremendamente violentas, porque no solamente está la indicación de que puede venir una agresión física, sino también tiene un componente emocional, psicológico que entra en juego. Las violaciones, los asesinatos entran ahí como las conductas de esta tercera etapa. Para cada una de estas etapas, ellos hacen una advertencia que voy a mencionar rápidamente. Pero quiero decir que estas 3 etapas, si no se paran, si no se le pone término, en la conducta de violencia va a ir escalando. ¿Ok? La primera advertencia que ellos hacen, o la advertencia que hacen para la primera etapa, dice: ten cuidado, la violencia aumentará. La segunda advertencia dice: reacciona, no te dejes destruir. Fíjense que en la primera, ten cuidado, la violencia aumentará, todavía no hay una repercusión de urgencia. Lo que está diciendo es: ten cuidado que esto puede empeorar, esto puede aumentar. Pero en la segunda, la advertencia es: reacciona, no te dejes destruir. Ya aquí hay una violencia que empieza a hacer daño y que hay necesariamente que parar. En la tercera etapa, la advertencia es: necesitas ayuda profesional. Ahora vamos a ver las conductas que ellos clasifican en cada una de estas 3 etapas y debemos recordar esas advertencias. Ten cuidado, la violencia aumentará, reacciona, no te dejes destruir y necesitas ayuda profesional. En estas conductas ya la persona debe buscar un psicólogo o un psiquiatra que pueda ayudarle a cambiar su comportamiento. Desde cero comienzan las bromas hirientes, chantajear, mentir o engañar, ignorar, la ley del hielo, celar. En nuestro país el celo se ve como algo normal. Hay personas que incluso en los talleres hemos tenido que abrir todo un tema porque lo ven como una indicación del cariño, el amor que la otra persona le tiene cuando le cela.
culpabilizar, descalificar, ridiculizar o ofender, humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, apariencias. Todas estas son la primera etapa cuya advertencia es: ten cuidado, la violencia aumentará. La segunda etapa incluye conductas como destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, empujar o jalonear, cachetear, patear. Y ya aquí la advertencia es: reacciona, no te dejes destruir. Con este conjunto de conductas, ya la persona está recibiendo una violencia que le causa dolor, que le molesta, que le afecta y tiene que reaccionar. Si permite que estas conductas se repitan, va a pasar en algún momento al siguiente, la siguiente etapa, que incluye conductas como encerrar o aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, el abuso sexual en sí mismo, violar, mutilar, asesinar, y podríamos agregar ahí también el suicidio. En estos casos, la persona necesita ayuda profesional, tiene que buscar ayuda de un profesional que le ayude a canalizar las conductas que tiene y salir de ese círculo de violencia que lo lleva. Cuando mencionamos, cuando recordamos algún momento de dolor, vamos a ver que también ahí tenemos presente las relaciones. Son las relaciones las que nos crean tanto la felicidad como la infelicidad. Y por eso es importante que tomemos conciencia de la importancia de las relaciones, que tomemos conciencia de que tenemos que cultivar las relaciones, que tomemos conciencia de que tenemos que poner en práctica todo eso que conocemos, todos los valores que tenemos, cuidar los límites que hemos aprendido y que nos han enseñado, que nos enseñaron nuestros padres. La violencia, entonces, en la forma en que la estamos manejando, recordarán que hablamos de que estamos hablando de la violencia en las relaciones, en el núcleo familiar, en nuestras relaciones de cualquier tipo. La violencia también entonces tiene que ver con la comunicación. Nosotros podemos usar la comunicación de una forma violenta o una forma no violenta. Usando la misma definición de violencia que leíamos hace un rato, la comunicación violenta es esa que nos lleva a que la otra persona se aleje de nosotros, corte la comunicación, hace sentir mal a la otra persona, se pone a la defensiva y genera una reacción de defensa, de huida ante nosotros. La comunicación no violenta es todo lo contrario, es la que provoca que la otra persona tenga una sensación de que la estamos cuidando, de que la consideramos, de que la valoramos, de que la comprendemos. Y esa conducta no violenta, ese comportamiento no violento puede ir desde un saludo, un gesto, hasta expresiones más formales de cariño, de aceptación, de reconocimiento hacia la otra persona o de un trato considerado hacia la otra persona. Algo importante es que cuando hablamos de lograr un comportamiento violento, no quiere eso decir que vamos a decir que sí a todo. Muchas personas en los talleres nos reaccionan y nos plantean esa situación o ese temor. Tampoco significa que nosotros nos vamos a mantener todo el día en un tono emocionalmente plano, sin altas y bajas, como si fuéramos un sujeto estable que no tiene variación, siempre contento, siempre comprensivo. Se trata más bien de un proceso de responsabilidad y autenticidad que busca resolver las situaciones sin atropellar a los demás, sin exigir a los demás, sin anularnos nosotros mismos. Busca realmente un trato que sea auténtico y vamos a ver un recorrido que podemos utilizar para llegar a ese punto. En nuestro país y en muchos de nuestros países nos presentan los conflictos de una forma que no sabemos cómo responder a esta pregunta. ¿Los conflictos son buenos o malos? Y la mayoría de las veces hemos tenido el aprendizaje que los conflictos son malos, que tenemos que evitarlos, que no llevan a nada bueno, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, a mí, que era muy carpetoso, muy tremendo, siempre me
sugería, me inducía a evitar los conflictos, porque ella sabía que algo se me podía pegar malo en esas situaciones de conflicto. Sin embargo, los conflictos no son ni buenos ni malos, pero la forma inadecuada en que los manejamos nos hace reaccionar de ellos de varias formas, huyendo, que era la forma en que mi mamá me estimulaba a que manejara los conflictos, me fuera de ahí, saliera del conflicto, imponernos, la imposición, que es que se haga mi voluntad, es doblegar al otro y imponernos, el sometimiento, que es cuando ya llegamos a un nivel en donde cedemos nuestro control a la otra persona y nos sometemos a la otra persona. Renunciamos a nuestro poder de participación y cedemos totalmente. Y en la otra forma es el poder sobre el otro, cuando una persona usa todas las fuentes de poder que tiene para aplastar, para imponerse a la otra. Son distintas formas de manejarnos en el conflicto que parten de una visión de que el conflicto es algo malo. En el conflicto yo tengo que ganar, en el conflicto yo tengo que atropellar al otro, o en el conflicto yo tengo que huir de cualquier forma, porque no hay forma de yo manejarme bien y ganar si me quedo en él, si sigo interactuando en él. Esta imagen es de Marshall Rosenberg, es un psicólogo norteamericano que lamentablemente murió en 2015, y Marshall Rosenberg desarrolló una teoría, una técnica más bien, que llama comunicación no violenta, o CNV, como también se le conoce. Y Marshall Rosenberg se dedicó a enseñar esa técnica en muchos lugares del mundo, pero también a practicarla y a intervenir en conflictos de muy diversos índoles, desde conflictos de pareja, conflictos familiares, hasta países en situación de guerra. Y esta es una frase que me gusta mucho. Él dice: mi experiencia me ha enseñado que es posible resolver casi cualquier conflicto de una manera que satisfaga a todos. Es decir, esa creencia de que en un conflicto entre dos partes, una de ellas tiene que ganar e imponerse al otro, no es la única forma de manejar los conflictos, aunque esa es la forma en que nos han educado a nosotros. El que tiene un conflicto trata de imponerse al otro. Y eso lo que genera es un enfrentamiento, una situación donde muchas veces se termina en comportamientos violentos. Cuando manejamos bien un conflicto, la realidad es que podemos terminar mejor de como estábamos antes del conflicto. Pero eso cuando lo manejamos bien, cuando podemos comunicarnos en un esquema de equivalencia, en donde no buscamos atropellar a la otra persona. Esto es una frase que me gusta también discutir mucho en los talleres. Es cierto que en nuestra sociedad estamos aceptando la violencia como algo normal. Muchas veces hay personas que dicen que no lo estamos aceptando, pero la gran mayoría acepta que realmente estamos banalizando las conductas violentas y tenemos comportamientos violentos que lo estamos aceptando como normales. Y eso es algo digno de estudiar, digno de analizar. Y lo más importante, en nuestro seno familiar, en nuestra familia, nosotros tenemos que dejar claro cuáles son los límites con la violencia. Aunque los demás se hablen de esa forma, aquí no tenemos que hablar de esa forma. Aunque los demás se comporten de esa forma, resuelvan los conflictos de esa forma violenta, de esa forma agresiva, nosotros no tenemos por qué resolver los conflictos de esa forma. Y no solamente en el seno familiar como laboratorio, como espacio de construcción de las habilidades que contribuyen a una cultura de paz. En el comportamiento, el laboratorio, lo que hacemos ahí en la familia va a ser el patrón con el cual nosotros vamos a actuar fuera de la familia. Y por eso es tan importante en la familia como productor, como contribuyente a la cultura de paz, como constructor de la cultura de paz. Si en esta pirámide reflejáramos las conductas violentas, tendríamos un gran grupo en la base que son conductas invisibles, conductas imperceptibles
de niveles de violencia que aceptamos. Y ahí están las bromas, el celo, el juego, el golpe jugando y todas esas conductas invisibles. Y hay otras que son visibles, pero son menos. Y en el extremo superior podríamos decir que están las conductas de violencia extrema. Esas conductas de violencia extrema la mayoría de las veces son las que se miden, a las que se llevan estadísticas. Aquí tenemos un ejemplo de feminicidios. No tenemos estadística de cuántas cuerdas, cuántas burlas hacemos en nuestras relaciones. Esas son las conductas de violencia extrema las que motivan campañas, acciones para contrarrestar esas conductas. Pero la conducta violenta está presente en muchos de nuestras acciones diarias. Este es un periódico que salió, se publicó el 17 de agosto del 2017, justo un día después de que se eligieran los cabildos en todos los ayuntamientos del país. Y fíjense este titular: sin novedad en el frente municipal, cabildos se instalan sin inconvenientes. Cuando uno lo lee, parecería que es una lástima que no hubiera problema. Como que para los periodistas que redactaron el titular, es una queja de que no hubo muertos, no hubo enfrentamientos a tiros, no a golpes con bate, con palos, porque como que eso era lo que esperaban que ocurriera para que fuera noticia. Y es casi lamentándose de que no pudieron contar aquí que hubo tantos muertos y tantos problemas. Y es que nuestra sociedad nos está llevando a una valoración de la violencia como algo banal, algo que no tiene importancia y que es común, normal y aceptable. Me gusta hacer una discusión sobre si una persona calmada, y la pongo aquí abajo en la pirámide, una persona que no tiene comportamientos violentos, calmada, puede pasar de golpe a tener comportamientos de una violencia extrema. Y aquí se arman comentarios, discusiones muy interesantes. Y si bien es cierto que puede ocurrir en algunos casos poco frecuente que una persona calmada realmente, que no tiene ningún tipo de tensión, pueda reaccionar de forma violenta ante una determinada situación, lo más común es que esa persona calmada empiece a tener situaciones que le van cargando de presión, que le van estresando, que le van molestando y que él va acumulando. Y en el día uno puede ir teniendo distintas situaciones que van como subiendo y uno se va quedando con todo eso, no lo logra manejar, no lo logra trabajar de una forma que permita que se desahogue esa presión, que se resuelvan las situaciones que le generan esa tensión, sino que muchas veces esas situaciones se mantienen como si fuera un pequeño fuego que sigue calentando y generando más preocupación, más tensión, más irritación en la persona. Y cuando uno va acumulando, llega un momento en donde una simple gota genera una explosión. Y no fue esa conducta, esa última gota, ese último episodio el que generó la explosión. Lo que generó la explosión fue el cúmulo de todas las cosas que por estarla manejando inadecuadamente le llega a esa situación de una explosión de violencia que lo hace muchas veces llegar a hacer daño de una forma que no la haría si estuviese controlado, si no hubiese estallado como estalló. ¿Qué sería más fructífero? ¿Atacar la violencia, la explosión en sí, o enfocarnos en lo que origina la violencia? Esa es una pregunta importante que nos debemos hacer. Muchos programas se quedan atacando la conducta violenta, como si nosotros pudiéramos prevenir y atacar todas las formas de violencia que se dan. Lo que vamos a ver ahora es estos planteamientos de la antropóloga belga Pac Paxi,
Ella escribió este libro, Erradicar la violencia, construyendo la no violencia, donde ella refleja los resultados de una investigación que hizo, en donde ella no partió de nada, es decir, ella partió desde cero, discutiendo con las personas qué era la violencia y todos los elementos. No trató de validar ideas preconcebidas. Y ella llegó a la conclusión de que la violencia se manifiesta a partir de diferencias. Unas diferencias de concepto, una diferencia de intereses, una diferencia entre dos personas. ¿Dónde surge? En la diferencia en sí misma no está la fuente de la violencia. La fuente de la violencia está en cómo reaccionamos, cómo manejamos esas diferencias. Y entonces ella llegó a la conclusión y le llamó al modelo mayor-menor. Ese modelo plantea que ante una situación de que tenemos una diferencia entre dos personas, entre papá y mamá, hay uno de los dos que se ubica como el mayor, el que tiene el poder, el que sabe, el que tiene la última palabra, el que debe tener la razón, el que tiene la razón, y ese que se cree mayor, que se ubica como mayor, descalifica a la otra persona y la ubica como menor. Y entonces ella le llamó modelo mayor-menor, porque hay uno que se cree mayor, que se cree que tiene que ganar, que tiene que imponerse, que tiene la razón, y ubica al otro como menor. Pero ese modelo mayor-menor se basa en una visión bipolar de la realidad. Es decir, una mirada de la realidad que plantea que siempre hay un ganador y un perdedor, que las cosas son blancas o negras, que tú estás conmigo o contra mí. Y solamente ve dos posiciones, lo que yo digo y lo que tú dices. No ve ninguna otra alternativa. Y a partir de esa visión bipolar de que es mi planteamiento contra el tuyo, entonces yo asumo la predisposición a que tengo que imponer. Y ahí se produce entonces este modelo mayor-menor que termina actuando en contra a la otra persona, a expensas de la otra persona y normalmente atacando a la otra persona. Y aquí lo reflejamos, dos posiciones A, B, pero cuando asumo el modelo mayor-menor, yo me ubico como mayor y a ti te descalifico. Fíjense que represento aquí la B con B mayúscula, las dos letras, pero cuando la pongo hacia el modelo mayor-menor, pongo la B minúscula, porque si yo soy el mayor, tú eres el menor y tú no tienes razón y tú necesitas de mí. Yo tengo que decidir, tengo que imponerme porque yo soy el que sé, yo soy el que tengo el poder. En nuestro comportamiento machista, en las parejas muchas veces nosotros hemos sido los hombres educados sobre la base de que tenemos que ser el mayor, ¿no? Y nos manejamos en un comportamiento en donde siempre tratamos de buscar ser nosotros los que tengamos la razón. Normalmente hemos sido educados hacia una conducta que nos lleva a siempre tratar de sacar el mayor provecho, siempre ser nosotros los que tengamos la mejor parte. Y cuando analizamos el comportamiento en el tránsito, nos damos cuenta de que aquí, con menos vehículos que en otros países que tienen más vehículos y menos semáforos, se producen más entaponamientos. ¿Pero por qué se producen más entaponamientos? Porque nadie quiere ceder. Yo he visto unos videos de India, por ejemplo, en donde lo he visto en países como Colombia, en donde los vehículos, cuando llegan a una intersección, hay uno de los vehículos que disminuye la velocidad solo lo suficiente para que el otro vehículo pase y ellos pasar. Y sin embargo, no se produce el taponamiento. Pero aquí todos aceleramos para ser el primero en pasar y terminamos con un encerrona tan grande que todos nos quedamos sin poder movernos. ¿Por qué? Porque actuamos sobre la base del modelo mayor-menor. Ese comportamiento mayor implica que abusamos del poder con la otra persona que llamamos el menor o que se ubica como menor. El menor, cuando asume esa posición de menor, se hace un desuso del poder, es decir, no usa el poder que tiene. Alguna de las características cuando usamos el modelo mayor-menor es que
tratamos de superar al otro, de tiranizar, de dominar, de tener más peso, de subyugar al otro, de predominar, imponernos, doblegar. Algunas de las características de la persona que tiene el rol de menor es sentirse que es inferior, ser el segundo, sumisión, sentirse disminuido, subordinado, anulado, desvalido, subalterno. Y estos comportamientos lo que hacen es llevar a que esa persona sienta un resentimiento. Muchas veces, como vamos a ver más adelante, es en la situación de ser el menor, lo puede llevar a agredirse a sí mismo. Entonces, una de las tres consecuencias que el modelo mayor-menor tiene, que identifica la señora Paxson, la primera es precisamente la interiorización de la violencia, que es cuando la persona que tiene el rol de menor se agrede a sí mismo, se hace daño a sí mismo. Y esta agresión puede ser incluso descuidando su salud, no haciendo ejercicio, comiendo en exceso, practicando deportes arriesgados sin las debidas medidas de seguridad, haciendo deportes extremos, haciendo comportamientos inadecuados, consumiendo sustancias dañinas como drogas y demás. Otra de las consecuencias del modelo mayor-menor es lo que llamamos la escalada de la violencia. Y es cuando la escalada empieza a subir, la conducta empieza a escalar, empieza a subir el tono, la agresividad, el daño que hace a la otra persona. Y entonces comenzamos con un chistecito, agrediendo, burlándonos de esa persona, pero vamos subiendo y podemos llegar hasta situaciones de daño físico a la otra persona. Y una tercera consecuencia del modelo mayor-menor es lo que llamamos la cadena de violencia, en donde las personas van pasando de uno a otro acciones violentas que no tienen ninguna relación con la persona a la cual se le agrede, pero que simplemente es una cadena que va pasando y que puede llegar hasta una persona que es la más débil en el eslabón. Y hay videos y cuentos de personas que un esposo que llega de trabajar explota con la esposa, explota con el hijo mayor con la hermana con el menor, y cuando viene a ver menor se desquita o explota con el perro, el gato, la mascota de la casa. Cada uno va explotando por el eslabón más débil que tiene en su entorno. Entonces, la señora Paxson plantea que el modelo mayor se encuentra en la base de la violencia. Es decir, el modelo mayor-menor está presente en la mayoría, si no en todas las situaciones de violencia en las relaciones que nosotros podemos encontrar. Entonces, identificándola, tenemos ahí una fuente que nosotros podemos afectar y vamos a hablar de eso. Y ella plantea que el modelo mayor-menor es la raíz de la violencia y que ahí tenemos el origen de la violencia. Si enfrentamos, si moderamos ese modelo, nosotros podremos actuar en reducir la violencia y crear una cultura de paz en nuestras sociedades, en nuestros grupos, en nuestra familia. Entonces, el modelo mayor-menor no es el único modelo que nosotros podemos utilizar. Ella plantea el antídoto para corregir ese modelo mayor-menor es el modelo de equivalencia. ¿Qué busca el modelo de equivalencia? Que nosotros nos veamos como personas que tenemos el mismo valor como personas. Y ella dice, es una equivocación hablar de que somos iguales todos, porque no somos iguales. No es igual papá, mamá, no es igual los padres con los hijos, no son iguales los hijos entre sí, no son iguales dos personas. Lo que somos es equivalente. Y las mujeres tienen un sexto sentido, una intuición mucho más desarrollado normalmente que los hombres. Los hombres podemos tener más fuerza física que muchas mujeres, pero no somos igual. Lo que sí somos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, somos equivalentes. Somos equivalentes como personas. Tenemos el mismo valor como personas. Y entonces ahí tenemos un antídoto que nos puede evitar
recurrir necesariamente al modelo mayor-menor. Y entonces podemos sentarnos en un plano de igualdad y poder ver las distintas opciones. Fíjense que aquí comienzan con los puntos de vista donde tenemos una diferencia. Cada uno puede decir sus fundamentos, sus argumentos de por qué dice o cree o plantea eso, solicita, exige eso, pero la otra persona también lo dice. Y en un proceso de comunicación vemos los dos argumentos, los dos fundamentos que tiene cada una de las partes. Podemos, a partir de un diálogo que respete y que valore, sin evitar o evitando caer en el modelo mayor-menor, en donde yo tengo que ganar y yo tengo que imponer. En el modelo de equivalencia podemos conversar y analizar y encontrar los puntos que son válidos tanto en una posición como en la otra. Y a partir de ahí podemos construir las soluciones. Y abajo tenemos las soluciones que surgieron de ese proceso creativo de análisis, de discusión, en donde ambos puntos son aceptados y son valorados. No necesariamente cuando digo aceptado es que lo acogemos y nos vamos por él, lo asumimos. No, se analiza, se discute y juntos llegamos a una solución que contemple lo mejor de todo lo que podemos plantear. Lo mejor de esta actitud es que no solamente se contempla lo que tú dices y lo que yo digo, sino que se abre también el análisis a otras opciones. Y detrás de lo que tú dices y detrás de lo que yo digo hay más opciones, pero también las hay a los lados, arriba, abajo, entre nosotros. Y entonces cuando abrimos con el modelo de equivalencia el proceso de análisis, podemos entonces encontrar mucho más ricura de argumentos, de alternativas, de fundamentos para tomar mejores decisiones. Cuando nosotros aplicamos esto en nuestro círculo familiar, nosotros estamos desarrollando las habilidades en nuestros hijos de poder recurrir en las situaciones externas a la familia a esas mismas prácticas. Y son los niños que son capaces de decir, no, espérate un momento, que voceando, peleando, no lo vamos a entender. Yo te voy a escuchar a ti primero, qué es lo que tú tienes que decir, y luego te pido que tú me escuches a mí. Y vamos a analizar lo que ambos consideramos. Y cuando uno ve a un niño haciendo eso, en una situación de conflicto, de situación de un problema entre pares, entonces uno se da cuenta de que ahí existe una experiencia, una habilidad que fue creada o en su familia o en alguno de los grupos en los que él hace vida. Y entonces ahí estamos sembrando y estamos viendo ejemplos de cómo podemos construir cultura de paz en nuestra familia, en nuestros grupos, en los que participamos. ¿Qué podemos hacer, según la señora Paxi, para fomentar la no violencia, fomentar la cultura de paz? Primero, tratar a los demás como personas, ya sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Trátelo como persona, respételo. No trate de siempre imponerse. Segundo, dejar de ver la realidad en forma bipolar y ver las múltiples alternativas que la situación presenta. Es decir, no veamos solamente mi punto de vista y el tuyo. Veamos que existen otras posibilidades de alternativas que podemos identificar y que podemos ver. Tercero, tomar conciencia a través de la observación y del conocimiento tanto de la violencia de nuestros propios hábitos, tanto de la violencia en nuestro comportamiento, como también de los aspectos de las conductas no violentas que nosotros tenemos en nuestro comportamiento. Entonces, el comportamiento violento que vemos, podemos reprimirlo, podemos controlarlo, podemos manipularlo para cambiarlo, para ir reduciéndolo. Pero el aspecto no violento, esas conductas no violentas que nosotros tenemos, podemos utilizarla para usarla más a menudo, fortalecerla y desarrollarla más. Otro es cambiar. Cambiar aplicando las técnicas, métodos y programas que podamos aprender, pero que ya también aplicando las que ya sabemos. Y comenzaba al principio diciendo que muchas veces nosotros tenemos conocimiento, ya nosotros sabemos cómo debemos actuar. Lo que hemos sido educados sobre la base de que aunque sabemos cómo debemos actuar,
lo que tenemos que actuar, la forma en que tenemos que actuar es la forma basada en el tigueraje, como decimos los dominicanos. Es la base en donde yo siempre tengo que sacar la mejor parte. Es la conducta que me lleva a mí a entrar en conflicto con los demás. Entonces tenemos que poner en práctica todos esos conocimientos que ya sabemos para construir esa cultura de paz, para aplicar y fortalecer esa cultura de paz. Dejar de utilizar el modelo mayor-menor. Es interesante cuando uno empieza a aplicar esto, cuántas veces nos damos cuenta de que estamos tratando de imponernos a los demás. Y cuando nos damos cuenta podemos cambiar y pedirle al otro que nos explique su posición. Si no es lo mejor, podemos decirle nuestra propuesta, podemos discutir y llegar a una solución que sea más adecuada. Pero quizás la posición del otro es mejor que la que nosotros consideramos. Y que nunca, bajo el modelo mayor-menor, nosotros aceptaríamos. La siguiente recomendación y última de la señora Packford es fomentar la equivalencia en el trato a los demás, que es lo que surge cuando no aplicamos el modelo mayor-menor. Cuando no aplicamos el modelo mayor-menor, puede construirse, puede surgir, podemos aplicar entonces el modelo de equivalencia, que busca que nosotros podamos ver a la otra persona como que tiene el mismo valor que nosotros. Y entonces podemos establecer una relación mucho más horizontal. Y ese modelo de equivalencia, algunos padres me han planteado que si eso no afecta la autoridad paterna o materna como la figura de autoridad en la casa, esto no afecta a la autoridad, todo lo contrario, la fortalece, porque lo que este proceso de equivalencia cuida es la autoestima de los demás. Nuestra intención no debe ser nosotros criar hijos o hijas con miedo. Nosotros lo que tenemos que criar son personas con una fuerte autoestima, que sean capaces de enfrentar las realidades con las que van a encontrarse en el mundo, fuera del ambiente de nosotros, con una mejor actitud. Quisiera parar aquí y ver si hay alguna pregunta o comentario que pudiéramos atender antes de entrar en una última parte. Muchísimas gracias, licenciado Holguín. De momento, bueno, no tenemos preguntas porque yo creo que más clara y ejemplificadora no ha podido ser esta exposición. Sin embargo, a mí hay algo que me llama la atención hasta el momento, y es que ciertamente estamos hablando al final de cómo relaciones de poder, digamos que mal entendidas o no cultivadas de forma sana, llevan a conductas violentas y relaciones de poder desde la casa, en otros entornos, bien, y cuando ese poder pues se siente amenazado, de alguna forma hay una reacción. Y también hemos estado hablando o hemos estado interiorizando lo que usted nos está compartiendo, en el sentido de cómo también hay tantas formas violentas de comunicarnos que pasan por debajo del radar y que se constituyen en violencia invisible y que termina siendo pues normalizada, ¿no? Y que por eso a veces es más difícil y que tenemos que estar más atentos. Y entonces tal vez ahí viene mi pregunta. ¿Con qué herramientas identificamos desde la casa, herramientas que le damos a nuestros hijos y herramientas para nosotros mismos, esas conductas invisibles sin convertirnos en personas que los demás nos digan, bueno, pero es que tú eres un cristal de Belén? En República Dominicana, los que nos escuchan en República Dominicana, que saben, esta expresión se refiere a estas personas que pues se ofenden aparentemente por cualquier cosa,
que todo les molesta o todo les parece agresivo hacia ellos, y entonces a esa conducta el argot popular les ha denominado pues cristalito de Belén. Entonces, ¿cómo sin llegar a convertirnos en cristalitos de Belén y entonces también tener relaciones disfuncionales con los demás, podemos identificar pequeños actos de violencia y tener la capacidad de confrontarlos? Mira, yo creo que tan pronto se empieza a aplicar esta recomendación de no usar el modelo mayor-menor y usar el modelo de equivalencia, la otra persona, aunque en un principio se siente desconcertada, porque también nosotros estamos entrenados para que el otro trate de imponerse y estamos estimulados a eso. Entonces, por eso siempre estamos en un proceso de enfrentamiento, de lucha de poder. Cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a cambiar, la otra persona, más que pensar que tú eres muy delicado, lo que empieza a sentirse es que tú le estás tomando en cuenta. Y empieza en, no voy a desarrollar aquí la parte de la comunicación no violenta, pero la comunicación no violenta nos da una serie de herramientas que nos llevan a encontrar 4 pasos con los cuales nosotros podemos conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con los demás. Y entonces, eso nos permite que la otra persona empiece a valorar y a sentirse bien con las estrategias distintas que nosotros estamos aplicando. Porque ya no es un asunto de manipulación, no es una estrategia de manipulación, como a veces ocurre de sí, sí, dime, pero es sí para que te calles. Dime lo que me tienes que decir, pero para que ya te calles y no hables más. No, no es ese tipo de estrategia que estamos usando, sino una estrategia en donde verdaderamente yo trato de escucharte, trato de que tú llegues a mí, de que yo te pueda entender y pueda incluso hacer empatía con tu posición. Y entonces, cuando logro hacer eso, la otra persona, más que sentirse agredida por ti, lo que empieza a sentir lo satisfactorio que es esa forma de comportarse. En comunicación no violenta, yo he participado en eventos donde he tenido referencia a personas que han testimoniado cómo sus hijos, después que ellos están utilizando la técnica de comunicación no violenta, sus hijos empiezan también a aplicarlas sin haber tomado un curso, sencillamente modelando lo que los padres están haciendo con ellos, empiezan a utilizarlo con los hijos hacia los padres y empiezan ellos también a incidir en una dinámica de baile sobre la base de la equivalencia, no sobre la base de la extorsión, porque el modelo mayor-menor no solamente lo aplica los padres, por ejemplo, con los hijos, porque se sienten que tienen el poder, también lo aplican los hijos cuando aprenden cómo manipular a los padres. Y la extorsión es una expresión de mayor-menor. Los hijos saben cuál es el tono de voz para pedir las cosas, para exigirlas, cuándo es el momento adecuado, con cuál de los padres es que hay que expresarse así para conseguir lo que ellos quieren. Y eso es sobre la base del modelo mayor-menor que lo hace. Entonces, eso es parte de lo que también tenemos que empezar a darnos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos criando a los hijos creyéndose que son reyes y que todos los demás mortales son súbditos suyos y que están para servirles. Y cuando nosotros desaparezcamos o cuando ellos tengan que salir y enfrentarse a la realidad del mundo fuera del ambiente de papá y mamá, es mucho lo que esos muchachos van a sufrir. Son muchos los encontronazos que van a tener creyendo que todos los demás tienen que subordinarse a ellos, tienen que complacerles a ellos. Y eso es una situación que muchos jóvenes pasan lamentablemente
por una mala experiencia, por una mala educación de padres que no le pusieron límites, padres que no le dieron valores, que no los integraron, que no generaron una dinámica, que construyeran esos recursos para que ellos pudieran en el exterior, en sus relaciones, pues comportarse de una forma más adecuada. Precisamente digamos, otra cara de la moneda es una pregunta que nos hacen, así como hay crianza digamos, de niños engreídos o con unos niveles de poder sobre los padres bastante grandes, bastante fuertes. También están aquellas personas que han crecido por diferentes circunstancias, con miedo, con una baja autoestima. ¿Cómo ya siendo adultos pueden revertir estos hábitos o estos elementos que también han marcado su personalidad? ¿Cómo mejorar a la luz de esto que hemos hablado? Lo malo de la crianza con miedo es que daña la autoestima. Y muchas veces hay personas que vienen de un ambiente muy autoritario, muy atropellador, muy violento, que no tenían la capacidad, el espacio, el momento para participar, para desarrollar su autoestima, para sentir que no son una caca con ojo, como parecería que le han transmitido sus figuras autoritarias, sino que es una persona que tiene valores, que es inteligente, que puede aportar, que tiene mucho que dar. Y eso nos lleva muchas veces a quedarnos con ese miedo a expresarnos, con ese miedo a participar. Y entonces ahí tenemos que pasar por un proceso de sanación que nos permita perdonar, pero que nos permita también hacernos conscientes de eso que ocurrió y empezar a ejercer esa participación y atrevernos a ir expresando nuestras consideraciones. Entonces, a veces es necesario y conveniente asistir a un psicólogo, tener un proceso de asistencia, de terapia que nos ayude a poner en orden todas esas cosas. Lamentablemente, algunas personas que pasan por esa situación, lo que hacen es que asumen que ahora ellos van a ser los maltratadores, lo que imponen, y entonces reproducen lo que hicieron con ellos, lo tratan de hacer ellos con los demás. Y también es otra posición muy dañina que también hay que evitar. Entonces, ante esas situaciones tenemos que cortar, pero por una de las cosas que tenemos que asumir es la responsabilidad de que nosotros no tenemos que reproducir eso. Es decir, yo puedo haber sido maltratado por mis padres, por mis figuras autoritarias, pero yo no tengo que criar a mis hijos con maltrato. Sobre todo porque lo que menos yo debo querer es que mis hijos salgan al mundo con miedo, con una baja autoestima, que salgan creyéndose que son los demás los que tienen el poder para decirle lo que ellos deben hacer, lo que está bien que ellos hagan, porque si no, lo estamos mandando a la sociedad, al mundo, a ser segundones. Pero cuando digo segundones me refiero que lo estamos mandando a ser sicarios, porque por eso es que te van a pagar. Y entonces es el otro el que decide, tú quieres que yo mate y tú me vas a dar, pues yo mato y tú me das. O me prostituyo, o vendo mi cuerpo, o me entrego a una relación que no tiene para mí ningún interés, ningún sentimiento, ninguna valoración, sencillamente por algo que tú me vas a dar. Y todo eso puede surgir de una crianza que no ha fortalecido su autoestima, que no le ha dado valores, que no le ha dado límites. Una crianza que ha abusado de los hijos en un exceso de corrección inadecuada, basada en castigo, basadas en golpes, basadas en reprimendas mal aplicadas.
Nosotros podemos corregir, pero podemos corregir desde el cariño, desde la disciplina basada en valores, normas, límites, basada en conocer las necesidades de nuestros hijos, basadas en conocer cuáles son esas cosas que le hacen vibrar y por la cual nosotros podemos motivar. En comunicación no violenta incluso se plantea que nosotros debemos educar sin premios y sin castigos. Y cuando yo escuché eso por primera vez, casi entro en shock, porque no me imaginaba una educación que no use castigos, que no use premios. Bueno, Luego entendí. Yo creo que ese casi lo estaremos comprometiendo para que después hagamos un programa sobre eso, porque como yo he abierto los ojos, me imagino que muchos papás habrán abierto los ojos ahí, sobre todo los padres de niños en crecimiento, ¿no? Que también nos han un poco inducido a estimular positivamente a los chicos con algunos premios físicos y no. O sea que yo creo que por ahí ya hablaremos después de cómo vamos a hacer una entrega sobre ese tema, porque ese para mí creo que es un punto ahí que abre otra arista. Bueno, antes de que finalicemos, me gustaría, y no sé si, bueno, había una pregunta en el chat. Había como una pregunta comentario que es interesante sobre los medios de comunicación. Sí. Un poco, bueno, lo hacían en tono afirmativo, pero lo lanzamos como pregunta a usted. O sea, los medios de comunicación escritos, televisivos, ¿influyen en el aumento de la violencia en el hogar? Totalmente, totalmente. Y todos los medios, tanto la televisión, la radio. Aquí tenemos programas de televisión que tienen un alto rating basado en un modelo de violencia. Y me refiero, por ejemplo, el show del mediodía. Esas interrupciones y esas discusiones que ellos arman, que es parte de su diseño de programa, es un modelo de violencia. Y yo recuerdo a principio del año pasado, 2020, no recuerdo, 2020 creo que fue, que hubo unos feminicidios a principio de año, 2, 3 feminicidios. Ellos hicieron un programa consternados, hablando de la violencia, y ellos mismos son modeladores de violencia. Y lo ves lo mismo también en radio, y lo ves en la televisión, ni qué decir de las películas. Las películas, la mayoría de las películas que pasan en nuestra televisión local y gran parte de los canales de cable que se ven son modeladores de violencia. Solamente en las películas europeas o de algunos países latinoamericanos vemos películas donde se habla para resolver un problema, donde los conflictos se resuelven hablando. En las películas norteamericanas todo es tiros, patadas, cuchillos, golpes de todas las formas. Y los periódicos, y ni qué decir de las redes, estimulan y modelan la violencia de una forma escandalizante. Ni qué decir de las noticias que presentan los bombardeos en las noches como si fueran casi fuegos artificiales, generando en uno casi una reacción de diversión frente a hechos que están matando personas, matando civiles, haciendo una agresión de un país más poderoso a otro menos poderoso. Entonces, todo eso incide y nos lleva a creer que estamos en una sociedad, en un mundo en donde la violencia es adecuada, en donde la violencia es la forma correcta de dirimir las diferencias. Entonces, tenemos que contrarrestar eso. Y lo mejor es que podemos hacerlo. Ojalá en otro momento podamos hablar de comunicación no violenta, que fue la teoría que desarrolló Marshall Rosenberg y que podemos aplicar en el seno de nuestra familia y que nos puede servir como herramienta para cambiar la forma en que nos relacionamos. Si quiere, si hay alguna pregunta, no tenemos más preguntas.
yo sé también que usted, bueno, usted es compositor, alguien me dijo por ahí, o sea que yo no sé si escucharemos algo precisamente a propósito de todo esto que estamos hablando, de un modelo alternativo, ¿no? De equivalencia y de cómo interiorizar estos conceptos que para muchos de nosotros son nuevos, porque los hemos escuchado tal vez por primera vez acá, y muchísimas gracias por compartirlo al licenciado Holguín, pero yo pienso que también cuando compartimos palabras musicalizadas, pues también se nos van quedando esas imágenes grabadas de forma mucho más permanente. Y alguien me dijo, no sé, yo me enteré de alguna forma que usted era, que usted también, ¿no? Su lado artístico era compositor y que tenía pues una forma de compartir también más aprendizaje sobre este modelo. Bueno, compositor es mucho decir. Yo escribí esta letra así, basada en el concepto de la doctora Paxson, y me gustaría compartirla con ustedes. Gracias a Giordano, que puso la música y grabó este demo. Hemos sido criados valorando solo el ganar. Nos enseñaron que los otros debían siempre perder. Gano, pierdes, hablo, escuchas, ordeno, obedeces, pido, me das resultado. Explotas tú. Hemos sido criados pensando en dos alternativas nada más. Solo dos opciones opuestas nos acostumbraron a manejar. Ganas, pierdo, habla, escucho, ordenas, obedezco, pides, te doy resultado, exploto yo. Hoy me doy cuenta del error, siempre es más opciones hay. Juntos las podemos buscar, estas aparecerán y mágicamente ganamos los dos. Ni gano ni pierdes, ganamos los dos. No hablo si tú escuchas, nos hablamos y escuchamos. No ordeno y tú obedeces, juntos analizamos. Ni pido ni me das, convivimos en equidad. Resultado, las necesidades satisfacemos. Ahora me doy cuenta que al reconocernos mutuamente como personas, ambos podemos sentirnos mejor y nuestras necesidades podemos satisfacer siendo equivalentes. Ganamos los dos. Ni gano ni pierdes, ganamos los dos. No hablo y tú escuchas, nos hablamos y escuchamos. No ordeno y tú obedeces, juntos analizamos. Ni pido ni me das, convivimos en equivalencia. Ni gano ni pierdes, ganamos los dos. No hablo y tú escuchas, nos hablamos y escuchamos. No ordeno y tú obedeces, juntos analizamos. Ni pido ni me das, vivimos en equivalencia. Resultado, las necesidades satisfacemos,
los dos. Muy bueno. Gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Yo pienso, bueno, aprobado como compositor, ¿eh? Paréntesis, aprobado como compositor. Podemos seguir. Pero si de alguna forma tenemos que resumir un poco todo lo que hemos tratado esta noche y que queremos comprometerle, no deberíamos, ¿verdad?, comprometerle en público, porque de repente lo estamos poniendo en camisa de 11 varas, ¿no? Delante de toda la audiencia, pues pidiéndole que se comprometa con nosotros a hacer una entrega posterior y que sigamos después hablando de comunicación no violenta con ejemplos concretos, Vivos. prácticos, para que la gente también se lleve algunos tips. Pero yo pienso que esta noche hemos construido una base importante para que comencemos a reflexionar a esa última parte de ese proceso de autodescubrimiento al que usted se refería, ¿no? De primero tratarnos como personas. Los niños son personas, no son muñecos, entonces le hablamos como personas. Como esposos somos dos personas. En nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones incluso con personas que jerárquicamente están en otra posición a nosotros. Al final, la esencia es tratarnos como personas. Comenzar a identificar esas conductas violentas para dejar de banalizar la violencia y desde una posición racional entender cuáles son esos actos, invisibles o no, de violencia que nos pueden llevar a tener entonces rompimiento de relaciones o a construir relaciones que no son sanas. Interiorizarlos, hacer conciencia y entonces el paso hacia el cambio. O sea, yo pienso que esto, como modelo y sobre la base de entender que en vez de proponernos estas relaciones de poder, de competencia, que comencemos nosotros mismos. Y tal vez yo creo que es un reto que podemos lanzar a toda nuestra audiencia. Reflexionen desde hoy, comiencen a pensar. ¿Cómo estamos viéndonos? Ahora acabamos de ver, hoy concluyeron el evento deportivo más importante del mundo, las Olimpiadas. ¿Y cómo vimos muchas personas? ¿Cómo reaccionaban ante la pérdida o ante la ganancia de una medalla? ¿Cómo estamos fomentando en los demás una competencia tan fuerte que nos obliga a pensar en sumas ceros, en gano o pierdo, no hay opciones? O sea, ¿cómo estamos fomentando también eso en nuestras propias relaciones? Yo tengo la razón y lo que estoy tratando es de que tú entiendas que yo tengo la razón. O sea, ¿cómo nos vamos dando cuenta en nuestra propia conducta diaria de esas pequeñas reacciones? Yo creo que hemos ganado, para utilizar el término de un poco el modelo de equivalencia, yo creo que hemos ganado mucho todos esta noche. Como dicen muchos de los comentarios de las felicitaciones que están haciendo vía el chat, realmente. Y es como dice Sánchez, que sin desperdicio, realmente. Ha habido un aprendizaje que deja mucho todavía y muchas cosas de continuar y da para una segunda y una tercera etapa también. Entonces, ¿alguna reflexión final, muy breve, que usted quiera dejar a la audiencia, a sabiendas de que se compromete con nosotros? Ya esto está aquí hablado. Adelante. Bien, el comentario quizás es reproducir o ampliar lo que tú decías. En esta Olimpiada hubo un caso que quizás ha pasado desapercibido a muchas personas, y fue que dos competidores, creo que de la competencia de salto alto, quedaron empatados. Y entonces los jueces lo llamaron y le dijeron, miren,
hay dos opciones: o hacemos una competencia y se declara quién es ganador y se lleva el oro, o comparten el oro ustedes dos. Entonces ellos dos se miraron y se abrazaron y se fueron cada uno compartiendo el oro de esa competencia. Yo creo que ese es un ejemplo que deberíamos hacer viral. Deberíamos estar reproduciendo y analizándolo en nuestra familia, con nuestros empleados, con todo el mundo. Porque el mundo no es cierto que solo es competencia. Y sobre todo, no es real que uno tiene que ganar y todos los demás tienen que perder. Hay muchas cosas en donde varios podemos ganar, en donde todos podemos ganar. Lo que Marshall decía en la frase que yo leí es que cuando nos tratamos con equivalencia, nosotros podemos llegar a un punto en donde podamos llegar a una solución que sea intermedia, en donde todas las partes sientan que ganaron. Pero si manejamos los conflictos desde el modelo mayor-menor, entonces creemos que esa posición yo no la gané porque otro ganó. Hay una foto que lamentablemente yo no incluí en esta presentación, con esto termino, que muestra unos niños recibiendo un premio. Y entonces el que está recibiendo el tercer lugar está celebrando, brincando de alegría. Y la niña que ganó el primer lugar está con una cara de asombro mirándolo, como consternada, porque yo fui que gané el primer lugar, yo soy el que debería estar celebrando. Y ella está mirando a celebrando con un entusiasmo que la apabulló a la que ganó el primer lugar. Y lamentablemente esa es la forma en que estamos educando a nuestros hijos, sin apreciar lo que es el compartir, sin apreciar lo que es la empatía en el otro, lo que es todo lo que implica esa situación de equivalencia. Podemos crecer todos sin que eso haga que yo sea menos. Y yo creo que ahí tenemos un campo grande. Lo más importante es que entendamos que todos los estímulos que hay es a lo contrario. Entonces, tenemos nosotros que hacernos conscientes, sobre todo cuando pensamos en familia, cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, cuando pensamos en nuestra comunidad, en los vecinos. Hay mucho que hacer, pero nosotros tenemos que ser parte del cambio. Nosotros no podemos esperar que sea el vecino, que sea nuestros hijos, que sea nuestra pareja, que empiece a hacerlo. Y algo importante, no hay la no violencia absoluta. Solamente seres iluminados como Mahatma Gandhi, Mandela, casi extraterrestres, que lograron ese nivel de perfección humana. La mayoría vamos a tener altas y bajas. A mí mi hija me sorprende y me dice, ¿dónde está la no violencia? Cuando exploto frente a alguien manejando. Y ven acá, ¿y dónde está la no violencia? Me dice. Papi, sí, porque soy un ser humano, no soy una máquina. Y eso tenemos que entender. Ahora, lo que yo no puedo es que por esa imperfección mía, yo abandone mi meta de caminar en esta construcción. Muchas gracias, de verdad, y estoy a la disposición. Cuando quieran volvemos a hablar. Muchísimas gracias, de verdad que sí, y queremos cerrar con una salutación que creo que resume también el sentir de toda nuestra audiencia, que les da las gracias y pues por la disertación, y dice, nos ayudará mucho a continuar buscando evitar relaciones desniveladas y de superioridades e irnos a la cultura del amor y la buena comunicación. Muy buen tema, excelentemente manejado. Dios le bendiga, de verdad que sí. No es para menos, toda nuestra audiencia pues así lo está expresando, y lo importante es que ahora este programa, difúndanlo, vamos a seguir fomentando una cultura de paz. La cultura de paz se fomenta pues construyendo relaciones más equivalentes y también conociendo de qué se trata esto. Muchísimas gracias a todos, feliz noche y nos vemos en la próxima entrega de Encontrados.
Hay un mundo nuevo, la tierra prometida, y estaré. Hay un día, si vamos de la mano, yo te necesito cerca, no importa lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Cada uno tiene un amor de verdad. Tú serás el mío, para siempre, vida mía. Buscaría en todo el mundo para llegar a ti, porque sé que no hay nadie como tú. Es un largo viaje al que iremos los dos, y si yo me perdiera, guíame, guíame. Si me diera fortuna, no la visionaría, la podría perder mañana y no me importaría. Pero si te pierdo vida, no sé lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Pero si te pierdo vida, no sé lo que haré, porque sé que no